Bienvenidos a las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. 3 soldados israelíes heridos tras intercambio de disparos con un terrorista que traspasó armado la valla de Gaza. El enviado del PSOE a la Internacional Socialista en Ramallah venía de Siria y ya había tenido problemas de seguridad con Israel. Sanción económica simbólica de Estados Unidos contra el canciller iraní acrecienta su prestigio interno. España rechaza incorporarse a la Fuerza Militar Europea estadounidense para vigilar el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos luego con la agenda cultural en una segunda parte de estas noticias. Les hablamos ahora de 3 soldados israelíes que resultaron heridos durante un intercambio de disparos la noche del miércoles al jueves en la frontera con la Franja de Gaza. El terrorista fue finalmente eliminado durante el intercambio de fuego. Los soldados identificaron a un sospechoso que se acercaba a la valla fronteriza en el sur de Gaza. Tras declarar la alerta y enviar una patrulla, el terrorista, ya en territorio israelí, abrió fuego contra los soldados. Estaba vestido con el uniforme de Hamás, tenía un fusil y varias granadas y llegó a usar al menos una. Una posición de Hamás fue atacada por un tanque de combate israelí durante el enfrentamiento. El ejército estima que el atacante actuó solo y no recibió órdenes de Hamás, que no emitió ningún comentario sobre el incidente. Sí, la verdad que en este caso yo que siempre hablo de que Hamás es responsable de todo lo que sucede en la Franja de Gaza. Creo que esta persona sí que era un desequilibrado dentro del personal de Hamás, que tenía acceso a uniforme, posiblemente haya sido adiestrado por Hamás, pero en este momento Hamás no tiene ningún interés en hacer escalar el enfrentamiento. Lo que sí les interesa y siguen haciendo es todos los viernes estas marchas del retorno, pero con un tono bastante más, digamos, pacífico, sin agresiones y en la medida de lo posible sin muertos ni heridos. En este caso, vamos, que estaba cantado que su destino estaba sentenciado. O sea, alguien que en la situación que se está viviendo en la franja, en la valla fronteriza entre la Franja de Gaza e Israel, pase la frontera con su uniforme de soldado de Hamás, con armas a la vista, con cuchillos y con granada, pues chico, de esa no te vas a librar, especialmente si cuando te dan el alto empiezas a disparar. Así que esto es lo que ha pasado. Parece que uno de los soldados está herido de mediana gravedad, los otros 2 leves. Y bueno, un incidente más de tantos o tantísimos que siguen existiendo en la valla de Gaza y que esperamos que alguna vez encuentren solución y final. En días pasados comentamos que las autoridades israelíes denegaron la entrada el pasado domingo al enviado del PSOE a la Internacional Socialista celebrada el martes en Ramallah y lo deportaron a España por motivos de seguridad no especificados. El representante Fouad Ahmad Assadi ha sido descrito por el Partido Socialista de Cataluña como un representante técnico no político, aunque en Internet solo se encuentra información sobre su actividad como empresario de bares y restaurantes en Barcelona. Nació en Líbano, de padres palestinos, vive en España desde hace más de 40 años y, según ha dicho, ha viajado a Israel en otras ocasiones sin mayores problemas. Para el enviado, el motivo de su deportación es que ha viajado a Siria, donde tiene familia y negocios. El Servicio de Seguridad Interior israelí se ha limitado a decir que su estancia en Israel podría poner en peligro la seguridad del Estado y que se le ha denegado la entrada en Israel en otras ocasiones por motivos de seguridad. Sí, bueno, esta es una noticia que hace un par de días dijimos que íbamos a tratar de completar en la medida de lo posible porque realmente en Internet no se encuentra nada sobre este personaje que viene a representar al Partido Socialista Español en la Internacional Socialista. Ya no estamos hablando de que
que tenga una cuenta en Instagram y que podamos ver lo que hace en vacaciones, pero es que no existe prácticamente ninguna información. Yo lo único que llegué a encontrar, ya lo había encontrado hace un par de días, pero me pareció una información demasiado endeble como para hacerla pública, pero es lo que hay. Es que es una persona que tiene estado de alta como empresario de bares y restaurantes. Y eso lo hace representante técnico y no político en la Internacional Socialista. A mí es que me resulta totalmente asombroso, porque vamos a ver, alguien puede ser perfectamente un militante del Partido Socialista o de cualquier partido, siendo un camarero o siendo dueño de un bar, un restaurante, pero si lo mandan en una misión de representación en un organismo internacional, pues se supone que es no por lo que sepa de bares y restaurantes, sino justamente por lo que sepa de su acción política. Y este hombre no tiene ningún currículum político, no tiene ningún currículum técnico. ¿Qué estaba así? ¿Por qué lo mandaron así? Eso no se sabe, pero lo que sí se sabe es que él mismo dice, no, esto seguro me pararon porque venía de Siria, porque yo visito mucho Siria. Y he venido muchas veces a Israel. Pues aquí es el único punto donde hay una discrepancia, porque los organismos de seguridad de Israel que no detallaron exactamente cuáles son los motivos de seguridad que pone en peligro a esta persona, han dicho de que no es la primera vez, que ya en varias ocasiones se le había denegado la entrada por motivos de seguridad. Así que yo no sé si el PSOE ha hecho bien los deberes revisando quiénes son las personas que los representan, porque yo suelo dar bastante credibilidad a la profesionalidad de los servicios de información y seguridad israelíes. Ellos han dejado pasar a gente de Pakistán, de Afganistán, de Irak y de todos los países árabes. No era el problema de que esta persona sea de origen palestino. El problema es que algo tiene montado en Siria y algo de esa que tiene montado en Siria ahora lo ha utilizado como tapadera para una acción del Partido Socialista Obrero Español. Si no hacen ellos las comprobaciones adecuadas internas, pues que se atengan a las consecuencias si dentro de unos meses uno tiene una noticia diciendo un militante del Partido Socialista de Cataluña resulta que estaba vinculado a las acciones terroristas de Hezbollah en Líbano y Siria. Uno puede decir, ¿cómo es posible? Pues, chico, aquí todo apunta que va por ese lado, pero no sé cuál es la razón. Pero si los israelíes le han prohibido entrar en el país, aparte de la indignación que puedan sentir los dirigentes del PSOE, sería bueno que tuvieran algún mecanismo interno para revisar qué es lo que pasó, porque estoy casi seguro que, aunque no oficialmente, los organismos de seguridad de Israel sí que han dado a conocer a la presidencia de España cuáles son las razones por las que no ha entrado esta persona. La Casa Blanca ha sancionado al ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, embargando de todos sus activos en Estados Unidos, aunque no dispone de propiedades en suelo estadounidense, por lo que el daño es más simbólico que material. El ejecutivo de Teherán ha respondido airado a Estados Unidos, tildando su decisión de comportamiento infantil. Muchos expertos consideran este paso de Washington contradictorio, ya que Trump ha insistido recientemente en su deseo de dialogar con el gobierno iraní. El castigo a Zarif ha potenciado su popularidad en casa. Bueno, algunos comentarios breves sobre el tema. Lo del comportamiento infantil de Trump últimamente lo están acusando. Ayer dijimos que el primer ministro palestino lo llamaba estúpido. Hoy Teherán dicen que tiene un comportamiento infantil.
Otros consideran que este paso es contradictorio, ya que por una parte Washington tiende la mano para dialogar y por el otro lado le da con el palo, ¿no? Cerrando las cuentas o embargando las cuentas. Esto último a mí no me parece contradictorio, es una técnica, digamos, política muy habitual, que a la vez que cuando se quiere conseguir un objetivo, por un lado se aprieta y por el otro lado se relaja, para que quede claro cuál es la situación. Lo que sí creo que ha sido un error de Estados Unidos es que lo que ha hecho de alguna manera es potenciar la popularidad de Zarif dentro del pueblo de Irán. O sea, en Irán, imagínate, llevan 40 años de la famosa revolución de los ayatolás, son todas personas muy viejas con barba, los más jóvenes son gente como Rouhani, que también va con barba y que también tiene sus añitos y lleva bastantes gobernando, y seguramente Zarif podía haber sido uno de los aspirantes a sucederlo alguna vez, y de esta manera lo que están haciendo es pues ayudándole a ella, porque lo convierten en alguien al que los Estados Unidos también está atacando, con lo cual pues digamos que eleva su caché, ¿no? Eso es lo que yo veo de negativo en este embargo a la cuenta del canciller de Exteriores iraní. España ha rechazado la propuesta formal de Estados Unidos de participar en una misión conjunta en el Estrecho de Ormuz. Esta negativa se produce días después del fracaso de la operación naval europea que pedía el Reino Unido, secundada por España y otros países, para proteger a los petroleros europeos de la piratería iraní en el Golfo Pérsico. La llegada al poder de Boris Johnson ha descarrilado los planes europeos de crear una flota para patrullar las aguas del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo. La propuesta británica llegó tras el secuestro de un petrolero con bandera británica por parte de Irán el pasado 19 de julio. En ese momento, España aseguró tener la obligación de apoyar a un aliado fundamental. Sin embargo, el nuevo giro británico, aceptando el apoyo de Donald Trump, ha generado escepticismo en Europa. El cambio de postura española se debe, entre otras cosas, al giro emprendido por Dominic Raab, nuevo ministro de Exteriores británico, que dijo que la flota naval europea era inviable sin el apoyo de Estados Unidos. Sus declaraciones enfurecieron a las capitales europeas, muy alejadas de la política de máxima presión de Estados Unidos sobre Irán. La flota europea fue propuesta por el anterior canciller Jeremy Hunt el pasado 22 de julio a sus homólogos europeos. Sí, vamos a hacer una breve recapitulación. Todos recordarán desde que hace tiempo Estados Unidos, la administración Trump, viene presionando a Irán. Se retiró ya hace un tiempo del acuerdo que en 2015 había firmado el presidente Obama junto con otros garantes de un acuerdo de moratoria nuclear en el año 2015, exigiendo un nuevo acuerdo que también defina la prohibición de desarrollo de misiles de largo alcance, a lo que Irán se ha opuesto. Por lo tanto, Estados Unidos ha ido reponiendo las sanciones económicas que había ido retirando cuando se firmó el acuerdo. E incluso las ha potenciado diciendo de que dejaría de colaborar con las empresas de países que tuvieran representación también, hicieran negocios con los iraníes. Bueno, todo esto ha traído un conflicto y hace poco recordemos que un petrolero iraní que se dirigía supuestamente a Siria fue detenido en aguas de, algunos dicen de España, otros internacionales, pero fue detenido por las autoridades de Gibraltar, y en respuesta, pues al poco tiempo, en el Estrecho de Ormuz, que da salida a muchos de estos petroleros en el Golfo Pérsico, pues fue detenido un petrolero británico.
Entonces están ahí jugando a ver, yo detengo a este, yo detengo al otro. Los británicos entonces todavía bajo el gobierno de Theresa May y con Jeremy Hunt como ministro de Relaciones Exteriores, dijeron que ellos iban a propiciar la creación de una flotilla, una armada, digamos, europea para vigilar el paso de los petroleros por el estrecho de Hormuz, cosa que aquí comentamos que sería bastante ridícula porque vamos a ver si los iraníes se están enfrentando a los portaaviones de Estados Unidos, las cosquillas que le van a hacer los buques de guerra de Francia, Alemania o España no van a hacer absolutamente nada. A todo esto hubo un cambio de gobierno en el Reino Unido, que aunque se quedó el mismo partido, pues se quedó el ala más dura, representada por Boris Johnson, mucho más cercano a las tesis de Trump, que también trajo a su propio canciller, a Dominic Raab, y estos propusieron que hacer una flota europea, solamente europea, a la que España sí se había apuntado al parecer, como no sabemos en qué medida, pues no iba a tener ningún efecto disuasorio a menos que estuviera aliada también a una flota también de Estados Unidos, que tiene presencia en la zona. Entonces ahí España, que vamos a ver, tenía parte en el conflicto porque el petrolero iraní estaba pasando delante de sus narices y no hacía nada, pero lo detuvieron en Gibraltar. O sea que teóricamente, pues el hecho de que los ingleses actuaran cuando los españoles no actuaban, esto ya ponía las cosas en una situación particular. Segundo, no olvidemos que el Reino Unido está pronunciándose y yendo indefectiblemente hacia una salida de la Unión Europea. Por lo tanto, este tipo de acciones militares ya no estarían enmarcadas dentro de un plan de defensa común, sino que tendrían que plantearse en todo caso dentro de la OTAN, que no es el llamamiento que se ha hecho, O sea que todo esto es un movimiento al margen de la OTAN, porque en la OTAN justamente está Estados Unidos. Entonces se quiso hacer como una especie de maniobra militar, poner en valor la fuerza militar de Europa. Pero la fuerza militar de Europa, el propio Reino Unido ha denunciado que eso no asusta ni a los ratones. Así que o se hace junto con Estados Unidos o mejor no hacer el ridículo. Y parece que eso es lo que va a pasar. Y el papel de España nuevamente aquí nos enrollamos en situaciones que tienen precedentes históricos bastante cercanos en el tiempo, que delimitan la participación española en estos proyectos de defensa internacional según quién gobierne en España. Es decir, mientras estaba el PP gobernando en España, pues se apuntó como fuerza de apoyo a la guerra de Irak que el presidente Bush declaró en el año 2004. Aunque recordemos que no hubo un solo soldado español que se recuerde pisando tierra iraquí, sino que eran barcos de apoyo. Bueno, por otra parte, para los mismos días, el entonces solamente candidato del PSOE en un desfile militar del 12 de octubre, no se levantó al paso de la delegación de los soldados americanos, lo que se consideró una ofensa a los Estados Unidos. Pero como después hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y en vez de Bush vino Obama, pues a Obama no le importaba que el presidente Zapatero, ya presidente de España, hubiera hecho ese desprecio hacia el ejército de Estados Unidos. Y ahora otra vez volvemos a esta situación en que España dice, si es con Europa nos apuntamos, pero si también van los americanos, entonces no. Esto es una conducta en relaciones exteriores muy errática. Se supone que los países tienen una doctrina
de Relaciones Exteriores que se mantiene más o menos inamovible a pesar de los cambios de gobierno. No se pueden cambiar de aliados y de posicionamientos cada vez que hay elecciones en España, y menos como lo que estamos sufriendo en los últimos 3-4 años, que cada 6 meses tenemos otras elecciones, pero todavía no tenemos un gobierno mayoritario. Pues en este punto terminamos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad y llegamos a la pausa para dar bienvenida a la agenda. Bueno, yo mientras tanto saludo al Shabbat Shalom, y a ti te saludo un poco más fuertemente porque después de las noticias de los lunes, pues tu voz estará ausente, por lo menos en la sección de las noticias, durante algunas semanas, también muy merecidamente. Bueno, muchas gracias. Nos veremos entonces. Seguimos ahora, como decía Jorge, con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural que cierra la semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y lo hacemos con un homenaje en Budapest, aprovechando que se están celebrando estos Juegos Macabeos, las Macabeadas de 2019 europeas. Ya se han celebrado las mexicanas. Sí, es verdad. Hay invitados no europeos, pero ya les adelantábamos la entrevista con el presidente de Maccabi España, con Diego Lerner. Bueno, pues este homenaje que querían los deportistas españoles, la delegación española, en colaboración con la Federación de Comunidades Judías de España y la Federación de Comunidades Judías Húngaras. Un homenaje, como les decíamos, a Ángel Sanfriz, ya saben, el justo entre las naciones español, que en Budapest salvó la vida de más de 5.000 judíos perseguidos por los nazis. No solo sefardíes, pero principalmente sefardíes. Los 101 deportistas de entre 13 y 23 años que forman parte de la delegación española en estas Macabiadas, de las que nos hablabas, Alex, sus familiares y representantes de Maccabi rindieron anoche un emotivo homenaje al diplomático español en la sede de la organización judía más grande de Hungría. Juan Carlos Sanfriz, el hijo del diplomático, que se mostró especialmente emocionado y muy agradecido por el gesto de Maccabi España, que además le ofreció la posibilidad el honor de figurar como abanderado de la delegación española. Eso también se lo contábamos. En este acto, Juan Carlos Sanfriz coincidió además, esto es especialmente emotivo, con una señora húngara que no se sabe cómo se enteró del acto y que acudió con los documentos reales firmados por su padre, por Ángel Sanfriz, que le permitieron evitar los transportes hacia los campos de exterminio. O sea que fue un momento, por lo que cuentan todos... Un agradecimiento, ¿no? Apareció allí. Sí. También formó parte del homenaje Eva Leitman-Borer, salvada por Sanfriz junto con su madre y su hermano cuando ella era un bebé. Ángel Sanfriz fue el embajador español en Hungría en 1944 y bueno, ya conocen nuestros oyentes su labor extendiendo visados para que pudieran abandonar el país, creando esas casas de España en las que se refugiaban los judíos y como era territorio español, la Gestapo y los colaboradores húngaros de los nazis no podían entrar y bueno, esto propició que el Memorial del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, le reconociera en 1968 como justo entre las naciones. Pues con esa noticia en Budapest comenzamos esta agenda y continuamos ahora con literatura. Sí, con una literatura especial porque la firma un amigo de Radio Sefarad. Nuestros oyentes más veteranos seguro que recuerdan a Pablo Frenkel, que realizaba una crónica desde Bahía Blanca, una crónica desde Argentina y que además de periodista es escritor. Ahora nos presenta La Casa de Caín, que está publicada por Seberlet Ediciones. El hallazgo de una casa abandonada en un sector apartado de la ciudad, cuyo frente luce una estrella de David y un extraño signo que remite al Caín bíblico, marca el comienzo de la investigación del asesinato a principios de la década de 1940 de Hermann Trapp, un inmigrante judío alemán refugiado del horror nazi en Argentina. 70 años después, el periodista e investigador Marcos Opatosu, protagonista de la novela anterior de
de Frenkel, el día que Sigmund Freud asesinó a Moisés, se propone desentrañar las circunstancias que rodearon el crimen, a pesar del silencio de la familia y las razones que condujeron a mantener en secreto esa trágica conclusión. En medio de esa ardua tarea, Sonia, la esposa de Marcos, revela una sorpresiva determinación personal que estremecerá los fundamentos de sus relaciones más cercanas. Les ponemos el link para que conozcan más detalles de este libro del que estamos deseando hablar con nuestro querido Pablo Frenkel. Pues un libro que llega a esta agenda cultural que cierra la semana a modo de recomendación, como siempre sueles hacer. Alex. Porque no ha quedado para el final, pero sí entra en la agenda y ahora sí cerramos con lo que parece haber sido un concierto, ¿no? Y un final, la despedida, la emotiva despedida de esta agenda cultural está cargada de emociones de Zubin Mehta, quien recibió una medalla y donó su batuta al Teatro Colón, el prestigiosísimo Teatro Colón de Buenos Aires. Supuestamente fue su último concierto al frente de la Filarmónica de Israel, pero el maestro dejó la puerta abierta para un regreso. Fue un éxito de concierto. Él dijo muchísimas gracias en perfecto castellano. Además, es un honor, un placer increíble venir siempre aquí con mi gran orquesta, a quien también le dedico este premio, el premio que le otorgaba el Teatro Colón. La próxima no sé cuándo será, pero hasta la próxima, dijo visiblemente emocionado Zubin Mehta. Recibió la medalla de manos de la directora general, María Victoria Alcaraz, y como dato curioso contarles que la batuta con la que Zubin Mehta dirigió esa noche no será la que el director entregue a su sucesor, el músico israelí Lahav Shani, porque el maestro decidió donarla al propio Teatro Colón. Pues nada, desde allí nos despedimos, desde este Teatro de Buenos Aires, y nosotros volveremos con las noticias de los lunes. Raquel volverá en las noticias, pero yo me marcho unos días, así que nos escuchamos a la vuelta. Bueno, yo te echaré de menos, no echaré de menos estar aquí por un tiempo, porque viene bien descansar un poco, pero sí echaremos de menos a los oyentes. Desde luego que sí. Así que escucharemos algún día Radio Sefarad para ver cómo va. Desde la playa. Desde la playa, como nuestra colaboradora, también Carla de Aguilar, que está hoy también en nuestra agenda. Bueno, hasta la próxima y hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.